Bienvenidos a Palabras para una vida abundante. Hoy les quiero compartir acerca de la preeminencia del amor. La gran disposición de los creyentes para crecer afectivamente es lo que da sentido a todo el conocimiento que se pueda tener. Lo primero que vamos a ver es que el sentido cristiano del conocimiento es el que llega con la madurez afectiva. Crecer en el conocimiento de las cosas de Dios es algo de mucho significado para la existencia del ser humano. Pero cuando ese conocimiento no está precedido por una condición afectivamente madura, el resultado no es el mejor. Como quiera que lo que se genera son condiciones de altivez que hacen que todos los esfuerzos se tornen absolutamente vanos. Vamos a leer algo así en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. Dice la versión Reina Valera del 60. Primera a los Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Vale la pena resaltar eso que dice la segunda parte del texto. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por su parte, la Biblia del Peregrino traduce ese texto de la siguiente manera. Sobre la carne inmolada a los ídolos, es cosa sabida que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento infla, mientras que el amor edifica. En el pie de página de esa misma versión, dice su autor Luis Alonso Choquel, y refiriéndose a ese versículo: inflar o hinchar es llenar de aire, envanecer sin sustancia. De ahí viene nuestro sustantivo deportivo hincha. Quiere decir que los hinchas son personas infladas, llenas de aire, huecas. De hecho, tiene mucho sentido por lo que se llama fanatismo, en este caso de los hinchas de un equipo de fútbol, por ejemplo, que hacen tanto daño, indicando que son personas totalmente vacías que convierten eso en la razón de ser de sus vidas. Por otro lado, el comentario del autor sigue diciendo, hablando del mismo texto: edificar es hacer obra sólida a favor de la comunidad. El conocimiento no se basta él solo. Qué interesante, ¿no? El conocimiento no se basta él solo. Se necesita el amor para que el conocimiento tenga sentido. En otra carta del mismo autor, el apóstol Pablo, nos plantea que lo que convierte a los creyentes en personas dignas de confianza es precisamente la obra del Espíritu, contrastando lo que, según el escrito, produce el conocimiento de la ley, que en este caso lo define como muerte, mientras lo que produce el Espíritu lo define como vida. Eso lo podemos leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 6. Dice el apóstol: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Es interesante el inicio de ese capítulo, porque el apóstol está hablando de que posiblemente está siendo demandado como una persona confiable, que debe ser recomendable.
Pero él mismo se defiende y dice en el versículo 2, pues nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, el testimonio de los creyentes, movidos por el Espíritu. Es la mejor carta de recomendación que puede tener un líder, quien ha formado a esos creyentes, quien les ha transmitido el espíritu correcto. Y lo complementa en el versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, oigan bien, expedida por nosotros porque Él como líder, Él como fundador, Él como quien los formó, les transmitió el espíritu correcto y por eso dice, escrita no con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. ¡Qué bendición! Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Le da toda la gloria a Dios. No dice que eso es producto de su sabiduría, de sus habilidades, sino que al final lo que Él ha hecho es transmitir lo que Dios le ha dado. Ese Señor que le ha dado esas cosas, dice en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, refiriéndose a la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Da la idea de que muchas personas están orgullosas de la ley, del conocimiento, de todo lo que dice la letra, pero carecen de espíritu y en esa forma la altivez los está matando, mientras que el espíritu significa vida. Cabe añadir que la misma Biblia nos muestra en Gálatas 5:22 que el primer gran fruto del espíritu es precisamente el amor. Una segunda proposición es que el conocimiento que envanece nos dice que hay mucha ignorancia de Dios. Regresando a la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 2, les puedo leer de la siguiente manera. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Lo que da a entender que cuando una persona cree saber mucho, es porque ya está envanecida. Y esa no es la manera cristiana de conocer. Además, esa condición que evidencia la limitación más grande que hay en el hombre para el desarrollo del verdadero conocimiento de Dios. Al menos, eso es lo que podemos asimilar cuando analizamos el Evangelio según Mateo 11, 25 al 30. Dice en el Evangelio de Mateo 11, 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Los sabios y los entendidos es una referencia del evangelista a los líderes del judaísmo que creen saber mucho. Tanto sabían que su altivez no los dejó creer en que Jesús era realmente el Mesías. Y quedaron a tientas, quedaron ignorantes de esa gran verdad por su altivez. Cosa que sí la entendieron aquellos que el evangelista llama niños, que son las personas que no se las creen y que aceptan que ellos no saben tanto y por eso mismo sus condiciones estaban habilitadas para la revelación de Dios. Es lo que sigue diciendo. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, Dios no revela su verdadera sabiduría a los hombres altivos. Dios se la revela a las personas que por su amor y su actitud válida
generan las condiciones ideales para que el verdadero conocimiento de la salvación llegue a ellos. Así pues, el consejo que sigue es el siguiente, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un llamamiento a la mansedumbre, un llamamiento a la humildad, que es definitiva para que las verdaderas experiencias de Dios sean reales, y es lo que define el verdadero conocimiento de Dios según la Biblia. El conocimiento tiene sentido cuando hay mansedumbre y cuando hay humildad. Cuando hay altivez, el conocimiento se pervierte y tiene un efecto nocivo para la vida de los seres humanos. La última proposición de este devocional es la siguiente. Las personas reconocidas en los planes de Dios son las que fungen por amor. Teniendo en cuenta lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, ahora en el versículo 3, continúa el escritor con la siguiente idea. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y entendiendo que el verdadero amor implica relacionarse con alguien por lo que es, y no por lo que nos pueda dar. Lo que se puede asegurar es que aunque los seres humanos hagamos muchas cosas con motivaciones distintas al amor, la verdad es que esas personas para Dios nada tienen que ver con sus planes. Pero si por lo contrario, mientras la motivación más importante de los creyentes sea el amor, todo lo que se haga adquiere un sentido incomparable. Sobre todo porque es la única manera de decirle a nuestro Padre que somos esos hijos que Él ha conocido por sus planes desde antes de la fundación del mundo. Esto último es lo que se puede confirmar cuando leemos en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 29. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, qué interesante texto, y sabemos que a los que aman a Dios, fíjese que esa es una condición, relacionarse con Dios por amor, no por necesidad. De hecho, cuando se habla de amor es en la claridad de la persona que ha logrado avanzar y ya sabe de antemano todo lo que Dios le ha dado. Por tanto, por agradecimiento, correspondiendo al amor de Dios, como un acto de donación, se acerca a Dios para ponerse a su servicio. Eso es amar a Dios. Quien se acerca a Dios de esa manera, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, todo lo que venga, todo lo que suceda, cómodo o incómodo, de abundancia o de estrechez, de comodidad o de incomodidad, de reconocimiento o de ausencia de ello, ¿no? De compañía o de soledad. Cuando la persona se mueve por amor, todo le ayuda a bien. Si desarrolla conocimiento, ese conocimiento le ayuda a bien. Si adquiere bienes, esos bienes le ayudan a bien, no lo pierden, no lo enloquecen, no lo envanecen. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. De hecho, está dejando ver que hay un propósito de Dios que es el que antecede esa condición que se espera de los seres humanos. Un propósito que nosotros entendemos existe para los seres humanos desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que el versículo 29 inicia diciendo así:
porque a los que antes conoció, es decir, Dios conoce al hombre es por sus planes. Y ya habíamos leído en el versículo previamente citado de 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Fíjese que este versículo de Romanos 8:29 está confirmando eso. Porque a los que antes conoció, ¿cómo conoció Dios a los hombres? Los conoció desde antes de la fundación del mundo a través de sus planes, en un propósito perfecto. Y dice, también los predestinó, fíjese, un destino previamente dado para la especie, en la mente del mismo Creador. ¿Con qué finalidad? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. Es suficientemente interesante y motivador y algo que llena de gozo el corazón. Saber que Dios da fe, Dios reconoce a las personas que todo lo hacen determinado o motivado por el amor, que su conocimiento está generado por amor y el uso que le dan a lo que saben está condicionado por el amor. El uso que le da a todo lo que hace está previamente determinado por el amor. De manera que la preeminencia del amor en todas las cosas es definitivo para que el hombre haga parte de los planes de Dios, para que tenga sentido su existencia. Es por eso que como conclusión puedo decirles que ser conocido por Dios solo es posible a través de sus planes. Y eso es la gran justificación de nuestra existencia como creyentes. Y además es un hecho que solo se hace posible cuando todo lo que hacemos está orientado por una gran calidad afectiva. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poner en práctica esa palabra que hemos recibido en esta mañana, que pueda ser asimilada por nosotros, que podamos madurar esa disposición de hacer muchas cosas, de conocer, de servir, pero que por encima de todo, todo eso que hagamos esté condicionado por el amor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la gran oportunidad que nos has dado esta mañana de recibir tu maravillosa palabra, de reflexionar alrededor de ella, de poder examinarnos a nosotros mismos y descubrir cuál es la gran motivación que nos ha tenido metidos en todo esto que es la iglesia, Señor, conociendo tu palabra, dispuestos a servir, a relacionarnos con los demás. Pero entendiendo lo que hoy nos dice tu palabra, gracias, Señor, porque nos ayuda a enfrentarnos a nosotros mismos y trabajar nuestra condición, buscando cada día hacer las cosas conforme a tu voluntad. Ayúdanos a poner en práctica todo esto que hemos recibido en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.